de la mañana de No Te Lo Pierdas, te comentaba respecto del tema que íbamos a seguir charlando en la jornada de hoy, bulimia y anorexia, estos trastornos psicológicos que generan precisamente en los jóvenes que se trate de ser delgado, se trate de que el cuerpo perfecto sea el que es muy pero muy flaco, pero a veces ni siquiera se dan cuenta de lo que se están generando en su propio cuerpo. Para hablar sobre este tema estamos con la psicóloga Marisa Montiel, a quien ya mismo saludo. Marisa, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Son trastornos psicológicos que generan precisamente esto de que se adelgace de manera muy significativa, muy importante, pero que por ahí somos conscientes realmente de eso? Bien. En realidad, en muchos de los casos no hay una conciencia, digamos, de enfermedad de la patología. Ese es uno de los grandes desafíos al momento de tratar estas afecciones. Por ahí, por eso es una de las cosas con las que se lidia al comienzo, digamos, esta cosa de que no son pacientes que lleguen por voluntad propia, sino que son traídos o bien son derivados por otros profesionales porque han detectado, digamos, afecciones que por ahí son secundarias a lo que es la patología principal, que es el trastorno de conducta alimentaria. Por lo tanto hay que llevarlos para que ellos mismos tengan la necesidad de ir y que vean esto como un problema. Sí, en la mayoría de los casos hay que trabajar mucho sobre esa motivación, digamos, y esa conciencia de enfermedad, digamos, el darse cuenta de que puede estar siendo demasiado crítico, demasiado estar afectando, digamos, otras áreas de la vida cotidiana de ese paciente. Justamente empiezan a haber trastornos por ahí a nivel de interacción, son pacientes que por ahí se aíslan demasiado, entonces por ahí empiezan a detectarse por otros aspectos que generalmente es la familia o la escuela, en el caso de que estén escolarizados, los que por ahí detectan alguna actitud un poco extraña o que les llame la atención. Que se dan cuenta y avisan, digamos, algo anda mal. Exactamente. Es muy común hablar de bulimia y de anorexia, pero ¿cuál es la diferencia entre las dos? ¿Cuál es la bulimia y la anorexia? En la anorexia hay un aspecto que está en todos los casos, que es esta por ahí disminución muy aguda del peso, digamos, del paciente. Hay una restricción alimentaria sumamente estricta, digamos. Hay una alimentación también selectiva en ese aspecto. Hay muy baja autoestima, o sea, uno cuando empieza a explorar ya la autoestima, uno ve que esa representación que tienen de su figura corporal, digamos, está sumamente distorsionada de lo que es realmente. La diferencia principal si bien se pueden encontrar muchas semejanzas, la diferencia principal es que en la bulimia uno encuentra actitudes compensatorias, es decir, en la bulimia hay episodios de tracón, donde la persona siente que pierde el control sobre lo que está ingiriendo, y posterior a eso, en medio de sentimientos de culpa, de vergüenza y de miedo, aparece la conducta compensatoria, que puede ser los vómitos, que en la mayoría de los casos suele suceder, y si no, el abuso de laxantes, de diuréticos, o hasta a veces un ejercicio físico muy intenso, digamos, que actúa como compensatorio. Eso también puede pasar. Buenos días. ¿Cómo sería el abordaje completo y bien hecho, ¿no?, de una persona que, por ejemplo, acude a tu consultorio con alguno de estos dos problemas? ¿A qué profesionales debería recurrir en su totalidad para poder salir de esa enfermedad? Bien, nutricionista, siempre se hace la consulta, aunque en un primer momento a lo mejor no se esboce ninguna patología, digamos, por ahí puntual psiquiátrica. Sí se hace, o por lo menos yo lo hago, la interconsulta psiquiátrica. A veces hay cuestiones de ansiedad que si no las frenamos al principio con una medicación, digo, por ahí no se puede trabajar mucho. O cuestiones de depresión, principalmente. Sería nutrición, psiquiatría, generalmente vienen con un médico de cabecera, un médico clínico, que siempre está bueno que ese control esté, porque a veces es muy común el abandono, digamos, de alguno de los tratamientos. Generalmente la nutricionista es lo que más cuesta, porque obviamente les va a imponer directamente un plan alimentario que
obviamente no va contra los principios que ellos por ahí se proponen. Exacto. Que es una de las cosas por ahí más difíciles de flexibilizar, son esas ideas y esas certezas que están puestas ahí. Marisa, buen día. ¿Te has encontrado con algún caso así de esta extrema delgadez y con un caso muy agudo sobre anorexia o bulimia? Sí, de anorexia principalmente, sí. Obviamente son casos que a lo mejor llegan ya hospitalizados, que han pasado, digamos, por internación porque está en la delgadez que obviamente necesitan esa atención, digamos, de ya con asistencia total, digamos. Claro. Entonces por ahí, en esos casos, como decía recién, el primer desafío es esto de motivarlos, de que por ahí empiecen a construir un poquito de confianza con el terapeuta, porque si no, no sirve de nada el espacio. Es ir porque me mandan. Exactamente, entonces empezás a trabajar en otros aspectos por ahí, que realmente sienta que es un espacio por ahí donde se puede sentir cómodo, donde se puede hablar de todo. Después está esto de las ideas, o sea, hay una cuestión cognitiva de pensamientos donde por ahí están muy seguros y muy, digamos, abrazados a esta idea de que su cuerpo no es el ideal, entonces buscan esa figura que en realidad es sumamente idealizada. Exacto. O sea, está muy lejana a lo que es su cuerpo. Por eso en las dos patologías la distorsión de la imagen corporal es un punto donde por ahí son muy similares. ¿Se diferencian, se ven ellos distintos o ven al resto del mundo también diferente? Se ven ellos en relación a ese mundo por ahí muy publicitado, si se quiere. Por ahí justamente eso tiene que ver la distorsión de la imagen corporal, que la representación que tienen de su cuerpo no coincide con el cuerpo que se está representando. Exacto. Si uno los hace, por ejemplo, dibujar o esbozar, digamos, en lápiz y papel su propia imagen, es impresionante cómo se ve la diferencia en cuanto a cómo lo dimensionan ellos y cómo es realmente. ¿Cómo lo notan? Sí, generalmente hay ciertas partes del cuerpo que son las que más molestan o las que más generan por ahí esta disconformidad. Marisa, ¿y te ha pasado que estás haciendo una consulta ajena a anorexia o bulimia y te encontraste en pleno desarrollo con un caso, que ahí sería diferente porque tal vez no se está tratando, pero vos lo descubrís por algún indicio que te puede dar esa persona? ¿Cómo se trabaja desde ese aspecto? Generalmente pasa con la bulimia. Ajá. Que tiene por ahí una conducta un poco más encubierta y de por ahí de engaño y de todas cuestiones escondidas. ¿Qué pasa con eso? Uno trata por ahí de no etiquetarlo o de tratar de rotularlo ahí nomás, claro, sino que lo empezás a trabajar de otro lado, porque creo que es una de las posibilidades más grandes de que por ahí, digamos, salga, claro, sin que uno esté tratando de buscar, digamos, que esa patología. Pero sí he pasado y diría que por ahí es muy productivo que pase así, porque realmente significa que la terapia o el espacio le está permitiendo hablar de lo claro, que él no quiere hablar, digamos. Exactamente. Entonces cuando sale uno lo tiene que tomar con muchísima sutileza, porque si no genera esto, el rechazo. Exacto. Si yo le voy a pautar o decir o señalar cosas que lo puede leer en una revista o lo que lo puede leer en los medios de comunicación, ahí es cuando... Que además sabe que está mal. Que no es que no está consciente de lo que está haciendo está mal, porque lo oculta, no lo muestra, o sea, hace cosas para que nadie lo descubra, o sea que ya sabe que está mal. Sí, pero es más fuerte la idea de buscar esa figura ideal que buscar ayuda. Sí. ¿Y qué es lo que hace el clic al momento de darse cuenta de que algo está mal, de que lo que están haciendo está mal? Puede pasar como le pasó a esta chica, que hay un episodio bastante traumático y que a ella está ligada muy afectivamente, entonces bueno, eso hace que la movilice de otro lugar. La muerte de un amigo es... Igualmente ella termina diciendo, ¿no?, que es muy difícil, que todavía tengo esta cuestión con la imagen corporal. Entonces, vieron, eso es lo más difícil, digamos, de que ellos puedan lidiar no tanto con lo social o con lo que le pase al otro, sino con lo que internamente le está pasando a ellos, y que doblegar eso es como re difícil. Pero puede ser esto, un episodio traumático,
o una cuestión por ahí cuando, obviamente tiene que ver de qué etapa esté pasando esto, pero por ahí cuando pueden construir algo, digamos, por ejemplo, la familia o todas estas cuestiones de contribución afectiva con el otro, hace que por ahí empiecen a no a centralizarse tanto en ellos mismos, sino que empiezan a haber otras prioridades. Entonces, bueno, ahí puede quizás la cabeza fluir un poco más y dejar de lado esa fijación. Como también puede ser que el curso del tratamiento y el apoyo familiar, porque eso es como muy importante. Sí. Una de las cosas que se avala dentro del tratamiento es esta cosa de, si bien es terapia, que sea terapia familiar. Claro. También. O sea, es casi, yo diría que es casi imprescindible, porque hay muchas cosas que se juegan en la dinámica familiar que es importante que se trabaje. Aparte se come en casa, se está con la familia en la casa, quien los vigilan son los padres, en caso de que sean adolescentes, ¿no? La familia también es importante, el apoyo, y el grupo de padres. Sí, se necesita la supervisión de ellos, en todo aspecto. A veces ni siquiera hay supervisión y ni siquiera hay comidas en conjunto, a veces también ese es el problema, digamos. Entonces, bueno, se trata de elaborar desde ese lado. Exacto. Recién hablábamos de las conductas que tienen quienes padecen anorexia y bulimia. ¿Cómo puede hacer la gente en su casa, por ejemplo, que por ahí sospecha que su hijo, que su hija también, o algún familiar muy cercano está batallando con esta enfermedad, por ahí para identificarla concretamente y para hacer el primer abordaje? Que yo creo que el primer abordaje es en la casa, para también tratar de convencer a quien la padezca de asistir a un profesional para lograr la ayuda. En el caso de la anorexia, bueno, primero el peso. Uno es lo primero que ve. La cuestión de cómo come, o sea, si hay comidas compartidas, es común de que sean muy hábiles para que el otro no se dé cuenta, digamos, de que a lo mejor durante los 40 minutos que estuvieron en la mesa, o media hora, o 15 minutos, sectorizó la comida o digamos, la multiplicó en pedacitos y parece que comió y no comió, o mastican, digamos, y no, digamos, y en realidad no ingieren, no terminan tragando nada. Digo, en esa cuestión son observaciones muy finas, pero está bueno que por ahí, o ahí es el llamado de atención que los papás por ahí ven. Por ahí se tapan el plato donde están comiendo con las botellas o con fuentes para que no se vea lo que tienen en el plato. La cuestión de la ropa también, digo, a veces empiezan a usar ropa por ahí muy holgada, que no marque, digamos, la figura, excepto por ahí cuando salen, pero generalmente tapan esto, que la delgadez, digamos, que van teniendo, más si es extrema. Generalmente en anorexia, lo que es las chicas, en el cole son como muy, el rendimiento escolar están dentro del grupo de la media, del promedio, o son mucho más estudiosas y dedicadas, porque generalmente ese foco lo potencian más, digamos. Hay una cuestión ahí de mucha exigencia. Esa misma autoexigencia que se puede dar en la alimentación se da en otros ámbitos, generalmente en el cole se nota. ¿Por qué? Porque juega este ideal de perfección, digamos. Todo el tiempo se está buscando la perfección y bueno, en el cole suele pasar eso. La bulimia por ahí tiene esta cuestión del atracón más que todo. Hay una cuestión de ansiedad mucho más acentuada que en la anorexia, y que por ahí puede ser más visible, digamos, en la familia. Hay que ver cómo se maneja con la ansiedad, si hay momentos, o si a la noche se levanta y come, digamos, estas cuestiones de ver en qué momento se acentúan. Pero bueno, en todo aspecto tiene mucho que ver también cómo estamos conectados en familia, ¿no? Digo, esta atención que hoy en día se ve como en crisis, la atención familiar, o estamos como muy ocupados todos, cada uno en su lugar, y por ahí esto se pierde de vista. Pero el momento en el que por ahí mayoritariamente en los hogares se reúnen es el momento del almuerzo y de la cena, que por ahí se ocupa mirando la tele u otras cosas y no se presta atención realmente a lo que pasa
lo que pasó en el día. Sí. Al preguntarse cómo te fue hoy, estuvo bueno tu día, bueno, por ahí eso también está fallando. Sí, una de las cosas que se busca en el tratamiento es eso, recuperar el momento de la comida, porque Exacto. muchas veces está perdido o está... No que se vuelva un control estricto, porque tampoco sirve, pero sí que, digamos, se le dé otro sentido al momento de la comida. Marisa, recién decías que es un tratamiento también familiar. Imagino seguramente que después de superar o comenzar a superar este problema en alguna de las chicas, por ejemplo, debe ser muy difícil también por parte de los padres sacarse ese sentido de controlar, el hecho de, che, comé. ¿También eso no es perjudicial o no resta o contrarresta el tratamiento? Sí, es muy difícil que ellos lo puedan calibrar, o sea, uno tiene que ir ayudando en eso. Por ahí... Igual el che comé... es terrible. Es terrible, sí. Es terrible. No como, listo. Pero es muy difícil para ellos que se despeguen de eso, porque, a ver, a veces el riesgo es tan grande, digamos, de la delgadez, que los desespera, y uno los entiende, o sea, hay una impotencia tremenda en ese sentido, pero, a ver, uno trata de que la paciente también, además de tomar conciencia de los riesgos que puede estar teniendo, digamos, su conducta en ese momento, que también pueda percibir qué pasa del otro lado, digamos, y que un poquito pueda comprender la actitud de los padres, que más allá de que sea control, digamos, pueda visualizar algo afectivo de que no lo hacen de pesados, claro, sino que lo hacen de padres que te quieren. Por eso es trabajarlo de forma mutua. Los papás tienen que calibrarlo, pero también ellas tienen que en algún punto comprender que por ahí suele pasar. Uno habla mucho en femenino, en realidad. Sí, son muchas más mujeres las que les... Sí, son muchas más mujeres, pero pasa en los varones. Pasa en los varones. En realidad sí, ya se lo ha denominado, digamos, en los varones, una cuestión que tiene muchos rasgos en común con anorexia o con bulimia, pero que es la vigorexia. Vigorexia es esta cuestión de los hombres, digamos, este deseo puesto en lo físico, digamos, y que también tiene que comparten muchas características, pero bueno, es otra de las patologías. Pero sí, la anorexia o la bulimia, más que todo la anorexia, se da en varones también. Marisa, te agradezco muchísimo por la visita. Gracias a ustedes. Bueno, por ponernos en claro de qué se trata bulimia y anorexia y que le puede tocar a cualquiera. Seguro. Muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a continuar, por supuesto, en esta mañana de No Te Lo Pierdas. Si querés dejarnos algún mensaje, lo podés hacer, por supuesto, participando a través de nuestro Facebook, a través de No Te Lo Pierdas, con un simple me gusta. Ya podés dejar tu mensaje también a través de nuestro Twitter, @NoTeLoPierdasOK. Y si no, por supuesto, tu mensajito de texto a través del celular al 155 093 412 es otra de las alternativas para dejar los mensajes y formar parte de la mañana de No Te Lo Pierdas. Marcamos la pausa, sí, enseguida volvemos con más. Quédate con nosotros. Déjame ir o déjame entrar. Sabemos que me extrañarás. Nunca me fui